través de los últimos versículos que estudiamos, vimos cómo para Pablo la humildad es ese elemento en nuestro carácter que no solamente es esencial, sino que debe abundar en nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, para que genuinamente podamos renunciar a demandas y a expectativas egoístas y así poderle dar paso a la unidad, poder darle paso al amor, al compañerismo entre nosotros. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos esos 3 puntos. ¿Cuál es el llamado urgente que tenemos antes de entrar a la vida eterna? Porque hay una vida eterna esperándonos, hay una eternidad preparada para nosotros, en la cual vamos a poder estar delante de nuestro Dios, deleitándonos eternamente en su presencia. Pero vamos a ver que hay un llamado antes de poder entrar a esa eternidad. ¿Cuál es el resultado de caminar en obediencia a ese llamado? ¿Y cuál es el elemento clave que Pablo nos presenta para poder crecer y madurar ese llamado que hemos recibido? Entonces, más o menos es lo que vamos a tratar de responder a través de los versículos que vamos a estudiar hoy. Entonces, acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Alguna vez has iniciado algo, quizá con mucho ánimo, con mucha constancia, pero después de un tiempo te resultó difícil continuar con el ritmo con el que iniciaste, hasta que poco a poco terminas por abandonarlo? Quizá un curso, ¿no? Quizá el ejercicio, ¿no? Quizá pasar tiempo con tu familia, quizá tu meta fue leer la Biblia, leer toda la Biblia en un año, ¿no? Y empezaste bien, empezaste levantándote a las 6 de la mañana, te preparaste tu cafecito, tu libreta, tus audífonos para escuchar una alabanza después de terminar tu lectura, e ibas bien hasta que llegaste al libro de Números, por ejemplo, ¿no? Donde empiezan a hablar de nombres y ciudades y de años y dijiste, ay, ya, bye, ¿no? Y lo que iniciaste con constancia, lo que iniciaste con ánimo, de repente se fue apagando, 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 hasta extinguirse o casi extinguirse, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, es muy común. Yo creo que si hay algo que nos define es justamente esa inconsistencia con la que muchas veces enfrentamos las cosas. Y te hablo de esto porque los versículos que acabamos de leer
Pablo nos recuerda que nuestro crecimiento espiritual ocurre mientras permanecemos y somos constantes en un proceso continuo de transformación. Déjame repetirte eso. Pablo nos advierte que nuestro crecimiento espiritual va a ocurrir mientras permanecemos y somos constantes en un proceso continuo, pero de transformación. Y déjame explicarte esto, pero es interesante que después de que Pablo nos da testimonio de cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo, exhorta a los filipenses a que hagan dos cosas: a que continúen obedeciendo como lo habían estado haciendo y que se ocupen de su salvación con temor y con ¿qué dice ahí? Con temblor. Sigan obedeciendo y ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahora, me encanta cómo Pablo tiene este corazón sensible, este corazón abierto a reconocer el esfuerzo de la iglesia, a seguir sus instrucciones y sus enseñanzas, aun cuando físicamente Pablo no está presente con ellos. Es una iglesia que sabe obedecer. Y es importante señalar esto porque nos habla de una iglesia que sabe honrar, que sabe respetar la autoridad que Dios ha puesto en el apóstol Pablo, y esa misma honra, ese mismo respeto los lleva a sujetarse a sus instrucciones, aun cuando, como Pablo mismo lo dice, yo no estoy presente. Y creo que podemos partir de esto, podemos hacer mención de esto como la verdadera obediencia, la obediencia que es genuina, la obediencia que es auténtica, no necesita de una figura de autoridad presente para hacer o no hacer lo que sabemos que es correcto o que se ha establecido que se puede o no se puede hacer. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo está tu obediencia el día de hoy? ¿Obedeces y haces las cosas que sabes que tienes que hacer cuando la autoridad, el encargado, tu papá, tu mamá están presentes? ¿O mientras no estás, como dice el dicho, cuando el gato está dormido, los ratones hacen fiesta o algo así, diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? Entonces, es una iglesia que honra y se sujeta tanto a la autoridad como a las instrucciones que Pablo les había dejado previamente a ellos. Pero ahora, dice Pablo, y reconoce esto, Pablo no ignora que hay una situación que hay que arreglar, y les dice, ya que ha comenzado a surgir este conflicto que ha generado raíces de división, que ha generado estas raíces de murmuración y de contienda, es necesario, dice Pablo, que se ocupen de su salvación. Por eso, como ya lo había hecho anteriormente en el versículo 3 y ahora nuevamente en el versículo 14, Pablo les vuelve a pedir que detengan lo que está afectando la unidad y el testimonio de la iglesia. Dice Pablo en el versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, y en el 14 les vuelve a repetir esto: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Es como si Pablo dijera, hey, dejen de murmurar, dejen las contiendas, dejen el orgullo, mejor ocúpense de su salvación.
si van a gastar energía, si van a gastar tiempo, si van a gastar esfuerzos, si se van a reunir para algo que no sea para estar murmurando unos con otros, que no sea para estar contendiendo unos con otros. Si van a gastar su tiempo, su energía y su esfuerzo, mejor háganlo en ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y es interesante que muchas veces la misma energía que gastamos en esto, en hacer contiendas, en hacer las cosas con orgullo, en murmurar, en pelear, en discutir, es la misma energía que pudiéramos estar ocupando en hacer esto que Pablo nos está exhortando aquí. Entonces, Pablo es claro y dice: dejen esto, hagan las cosas sin murmuraciones y contiendas y ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahora, es importante entender que cuando Pablo habla de salvación, en este contexto, no se está refiriendo a la salvación como esta condición eterna a la que pasaremos cuando Dios decida que es momento de dejar este plano físico y temporal, porque esa salvación es una garantía a la cual ya tenemos acceso mediante el sacrificio de Jesús. Entonces, Pablo no habla de que nos ocupemos de ganar o de conservar una condición eterna, como si de alguna manera existiera la posibilidad de perderla, o como si fuera nuestra responsabilidad ganar la salvación y entonces ganarnos el derecho de pasar a la vida eterna. No, Pablo no habla de salvación en ese sentido, sino más bien aquí la palabra salvación en el griego es la palabra soter, que en el contexto, de manera general, pero específicamente en este contexto, habla de un proceso presente y continuo a través del cual vamos siendo transformados para reflejar la mente y el carácter de Jesús. Un proceso presente hoy y continuo mañana y pasado, a través del cual vamos siendo transformados para, y esa es la clave de todo esto. ¿Para qué? Para reflejar la mente y el carácter de Jesús. En otras palabras, a lo que Pablo nos exhorta es a ocuparnos de que nuestra forma de pensar, es a que nos ocupemos de que los juicios que hagamos, aquello a lo que hoy le estamos dando un valor, al cómo discernimos todas las cosas a la luz de la voluntad de Dios, a que nos ocupemos de que nuestras decisiones, la forma en la cual buscamos establecernos entre nosotros en unidad, establecernos en amor, que si has estado con nosotros de manera regular, puedes darte cuenta que es lo que Pablo ha venido hablando desde el capítulo 1, que a través de todas estas cosas, tú y yo nos ocupemos, garanticemos, procuremos reflejar la misma mente y el mismo carácter que hubo también en Jesús. A eso es a lo que Pablo nos está llamando aquí, a que nos ocupemos de reflejar la mente, el carácter, las prioridades que hubo en Jesús. Oye, el otro día tuve un desacuerdo con X persona,
pero la forma en la que respondió, la paz, la paciencia con la que respondió fue tan grande que lo único que me hacía pensar era en Jesús a través de ella. El otro día le pedí a fulanito que si me ayudaba a hacer esto, y yo esperaba que me hiciera una carota porque eso involucraba que diera más tiempo, porque eso involucraba que hiciera algo que a lo mejor no tenía pensado hacer, y yo esperaba que me dijera, sí, está bien, yo lo hago, ¿no? Pero en lugar de eso fue tan amable y fue tan servicial, y me preguntó si podía hacer algo más aparte de eso para ayudar, que lo único en lo que pude pensar fue, es Jesús a través de él. Esa es la exhortación de Pablo aquí, que nos ocupemos de que a través de cada cosa que hagamos, que digamos, que a través de la forma en la que reaccionamos a las diferentes circunstancias por las cuales atravesamos, nos aseguremos de que los demás puedan ver reflejada la misma mente y el mismo carácter de Jesús a través de nuestro ejemplo, a través de la forma en la que reaccionamos. Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Y no pierdas Filipenses, porque ahorita vamos a regresar ahí. Primera de Pedro 2, 9. Más ustedes, y quiero que pongas tu nombre ahí, más Quique, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Mas ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar, manifestar, testificar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Ahora, esta palabra anunciar, si me ayudas, la siguiente, no se limita a solo expresar con la voz. No se limita a decir Dios es bueno. No se limita a decir Dios es fiel. No se limita a que yo vaya con otros y les diga, hey, necesitas entregar tu vida a Cristo, necesitas confiar en Jesús, necesitas caminar en obediencia. Este anunciar va mucho más profundo y hace referencia a manifestar algo a través de eso. La conducta, los hechos. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a través de nuestra conducta. ¿Te das cuenta? Entonces, aunque fuimos llamados en Jesús para disfrutar de una vida eterna, y esa vida eterna está garantizada, esa salvación en Cristo ya fue comprada por Él, y al ser comprada por Él es una garantía que tenemos. Mientras llega esa vida eterna, mientras pasamos a ese deleite pleno en la presencia de Dios, nuestro llamado es ocuparnos de nuestra salvación para anunciar las virtudes, para anunciar el amor, para anunciar la gracia, para anunciar la compasión de aquel que nos llamó a su luz a través de toda nuestra manera de vivir, de cómo respondemos, de cómo hablamos, de lo que hacemos, de lo que buscamos, de cómo confrontamos a otros, de cómo exhortamos a otros, de cómo animamos a otros.
Por eso, si te fijas en el versículo 15, regresa por favor a Filipenses. En el versículo 15, Pablo dice que para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio, y si puedes marca esa parte, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Para que seamos luminares en el mundo, ¿en medio de qué? Una generación maligna y perversa, y resplandecer como luminares. Entonces, pregunta, pero si me pueden ayudar con la que sigue, ¿cuánto intencionalmente estás ocupándote de tu salvación, como nos exhorta Pablo? ¿Cuánto intencionalmente te detienes a pensar, a meditar antes de hablar? ¿Esto que voy a decir va a reflejar a Jesús? ¿Esto que voy a criticar, la forma en que voy a hacer referencia o hablar de esta persona, es como lo haría Jesús? Si Jesús estuviera hablando de esta persona, ¿lo haría de esta forma en como yo pienso y quiero hacerlo? La forma en que reacciono cada vez que me enfrento a algo que no me gusta, cómo reacciono cada vez que estoy bajo presión o malestar, es el ejemplo que la Escritura me deja ver en Jesús. Así es como Jesús se comportaría. Mira, tú sabes que de los pecadores soy el primero, y a quien primero la palabra confronta mientras prepara es a mí, ¿no? Y hace un tiempo llegué a la casa y vi a mi esposa muy seria, pero como con una cara muy afligida, ¿no? Y cuando convives con alguien, obviamente te das cuenta que la persona no está bien, ¿no? Y le pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y cuando le dije qué pasó, empezó a llorar, y pues obviamente eso me preocupó más, ¿no? Y no sé, no me acuerdo si la abracé o simplemente le dije ¿qué pasó? Y ella me dice, es que le pegué al carro. No me fijé, y al dar vuelta, uno de esos postes que los ponen en la esquina para que los carros no se suban a la banqueta, le pegué y pues se dañó el carro, y yo sé que te vas a enojar conmigo, yo sé que te vas a molestar, ¿no? Y para mí fue un golpe de realidad, para mí fue un golpe de humillación, porque lo primero en lo que pensó mi esposa, estoy seguro que en ese momento, o al sentir el golpe y al ver el daño, lo primero que se le vino a la mente fue, Quique se va a enojar. Y para mí fue bien duro eso, porque ¿qué estoy reflejando? Porque ¿qué es la percepción que mi esposa tiene de mí? Y no que ella tenga la culpa de esa percepción, sino es algo que yo estoy transmitiendo. En lugar de que ella tenga la seguridad de decir, híjole, lo bueno es, sé que Quique va a tomar esto con paz y con paciencia, porque en él habita el sentir y la humildad que hubo en Jesús. No, se va a enojar. Y te repito, para mí fue un golpe de realidad bien fuerte, y me tuve que arrepentir.
Y tuve que pedirle perdón a mi esposa y decirle, perdóname por darte esa imagen. Perdóname por hacerte pensar con razón que lo primero que va a salir de mí es enojo y frustración y coraje. Y ay, te dije que te fueras con tiempo para que no fueras con prisas. Perdón por eso. Entonces, ¿cuánto intencionalmente estamos ocupándonos de nuestra salvación? Como Pablo nos dice, ¿cuánto intencionalmente nos estamos ocupando de que a través de nuestras acciones, lo que decimos, el cómo respondemos a las circunstancias, estamos reflejando la mente y el carácter que hubo también en Jesús? ¿Te das cuenta? Ahora, esta palabra ocúpense en el griego también. Tú sabes que a mí me encanta traerte palabras griegas que ni siquiera puedo pronunciar, pero que ahí estoy checando a ver si nos dan un contexto más amplio. Y aquí el ocuparse es llevar a cabo, poner en acción o trabajar hasta completar algo sin renunciar. Sin renunciar. Y por eso iniciaba preguntándote que cuántos hemos empezado algo y terminado abandonándolo. Aquí es, trabajen hasta completar algo sin renunciar. Entonces quiero que veas lo importante de esto, porque esta exhortación que Pablo nos hace, ocuparnos de nuestra salvación, no es algo que hacemos una vez y después nos olvidamos. Al contrario, a lo que Pablo nos llama es a trabajar de manera intencional y de manera fiel en hacer crecer esta salvación. Trabajen hasta completar algo, trabajen hasta que esta salvación crezca al máximo, sin abandonar. Y ojo con esto es muy importante que lo consideremos para no perder el sentido y el contexto del texto, ¿no? Porque aunque Pablo dice en el versículo 13 que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y en el capítulo 1 versículo 6 también nos hablaba de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo hay una continuidad en esto? Pero nos corresponde a nosotros, y si me ayudas con la siguiente, la salvación creo que no está, pero nos corresponde a nosotros trabajar para posicionarnos. Sí está, ahí está. Nos corresponde a nosotros trabajar para posicionarnos en un ambiente ese crecimiento. A través de su espíritu, Dios produzca ese crecimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos corresponde, posicionarnos en un ambiente donde el crecimiento lo da Dios, pero donde nosotros tenemos que ponernos para que se ocurra. Entonces quiero que medites en esto. Pero el hacer crecer, el ocuparnos de nuestra salvación, no es algo que se produce mientras somos negligentes, mientras somos pasivos, o nuestra relación con Dios es fría y nuestra obediencia a su palabra algo superficial. Ahí no va a ocurrir nada. Mientras seamos negligentes, pasivos, mientras nuestra relación con Dios sea fría y nuestra obediencia a su palabra algo superficial. Al contrario, a través de todo lo que hasta hoy hemos estado estudiando en Filipenses, creo que Pablo ha sido muy claro y nos deja ver que esa salvación es algo que va creciendo. Si me pones la siguiente, esa salvación es algo que va creciendo y madurando en nosotros a medida que nos exponemos a la luz de la palabra de vida, como Pablo la llama aquí, y por medio de ella nos arraigamos
profundamente en Jesús. Ahí es ese terreno favorable. Ahí es donde tú y yo tenemos que posicionarnos para que Dios pueda obrar ese crecimiento espiritual. A medida que nos exponemos a la luz de la palabra de vida y por medio de ella nos arraigamos profundamente en Jesús. Por eso, si te fijas, en el versículo 16 Pablo dice: asidos de la palabra, sujetos sin soltarnos, aferrados sin soltarnos de la palabra de vida. Cuando yo tenía como 8 años, sí, ya llovió. Íbamos montados en un dinosaurio, nada, no es cierto. Iba mi papá, un tío, y yo iba en el asiento de atrás de un carro. No me acuerdo a qué íbamos a ir, y uno de mis primos quería ir con nosotros. Y aquí está mi mamá y seguramente se ha de acordar de eso. Pero no me acuerdo por qué razón no lo querían llevar, y él se agarró así del carro, ¿no? Tan fuerte, así, que no me acuerdo si mi papá empezó a arrancar en el carro, pero ahí estaba mi primo así, bien agarrado, sin soltarse. A eso se refiere Pablo con la palabra asidos. Aferrarnos tan fuertemente sin soltarnos a esa palabra de vida, porque es por medio de su palabra, y cuando nos exponemos a ella es por medio de su palabra, y cuando dejamos que sea ella la que moldee nuestra mente y dejamos que sea la palabra quien nos dé el entendimiento y nos ayude a discernir e interpretar las cosas a la luz de la voluntad de Dios y de su evangelio, que entramos en ese ambiente favorable para que nuestra salvación crezca, para que nuestra salvación madure y sea lo que tiene que ser y como Dios quiere que sea. Entonces, ¿te das cuenta por qué es tan importante ser intencionales y priorizar el pasar tiempo aquí? ¿Te das cuenta? Esta semana leía que por lo menos 1 de cada 10 cristianos, 1 de cada 10, el 1%, tienen el hábito de leer la palabra todos los días. 1 de cada 10. Y decía, y eso es estadístico. Probablemente la realidad sea mucho más cruda, que muchas veces, a veces, ni siquiera 1 de 10. Pero 1 de cada 10 cristianos tienen el hábito de priorizar el pasar tiempo aquí. Y mira, no quiero hablar de aquellas cosas en las que muy probablemente cada uno de nosotros gastamos nuestro tiempo, porque creo que cada uno lo sabremos. Cada uno estamos conscientes de aquello que priorizamos sobre esto. Pero por algo Jesús dijo esto en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde encontramos lo que necesitamos para poder hacer crecer esa salvación? En su verdad, en su palabra. Entonces quiero que medites en esto, pero no podemos esperar crecer en salvación. No podemos esperar que eso ocurra porque otros oren por mí, porque otros se preocupen por cómo estoy espiritualmente, porque otros me pregunten, ¿y cómo está tu tiempo con Dios? Porque otros se tomen el tiempo para venir y
tratar de enseñarme una hora y media a la semana, o cada 15 días, o cada mes, lo que hay en este libro. Jamás va a ocurrir eso si nuestra relación con Dios es fría y estamos lejos de encontrar deleite en exponernos a la verdad de Dios a través de su palabra. Y mira, creo que hay algo clave en esto. Pero tanto en lo natural como en lo espiritual, todo aquello que no crece se estanca, y si se estanca, llega el momento en que termina diluyéndose. Todo lo que no crece se estanca, y lo que se estanca termina diluyéndose. Y lo que espiritualmente hoy nos sostiene, lo que espiritualmente probablemente hoy nos está deteniendo de no pecar, lo que espiritualmente hoy nos está deteniendo de no caer en tentación, si no nos ocupamos de hacerlo crecer, si no nos ocupamos de hacerlo madurar, va a llegar el momento en que se va a estancar y terminará por diluirse. Y entonces terminaremos cayendo. Y entonces lo que hoy nos sostenía, por no hacerlo crecer, por no hacerlo madurar, va a terminar por diluirse, por estancarse y diluirse, y vamos a terminar cayendo en la tentación, vamos a terminar abriendo espacio para que toda clase de maldad nos envuelva. Porque no nos preocupamos de hacer crecer nuestra salvación. Pues no estoy tan mal. Pues sirvo en el ministerio. Pues vengo a la iglesia. Pues hago y hago y hago y hago. Entonces, estoy bien. No pasa nada. Repito, todo lo que no crece se estanca, y lo que se estanca termina diluyéndose. ¿Te das cuenta el peligro que hay en no ser intencionales, en ocuparnos de nuestra salvación? Y no solamente ocuparnos, sino que Pablo agrega ocuparnos con temor y temblor, no para decirnos que debemos de estar temerosos y asustados por no estar cuidando esa salvación, sino más bien como una forma en la cual Pablo resalta la seriedad y la responsabilidad consciente que debe de haber en nosotros de ocuparnos de ella. Ocúpate de hacer crecer tu salvación. Ahora quiero terminar con esto. Mira lo que dice versículo 16 y 17. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Ahora, la libación era una especie de era algo que se preparaba, y era líquido y se rociaba sobre el sacrificio. Entonces, como lo hemos hablado antes, Pablo entendía que el juicio en el que se encontraba podía llevarlo a la muerte, pero me encanta porque Pablo está dispuesto a ofrendar su propia vida con gozo. Dice Pablo: si de alguna manera mi muerte contribuye al crecimiento de los filipenses, si ustedes filipenses van a crecer espiritualmente y mi muerte va a servir para eso, dice Pablo, aquí está mi vida, tómenla. Y sabes, aunque esta carta fue escrita por Pablo, teniéndolos en mente a ellos, mi oración es que
el día de Cristo, como Pablo lo llama. El día que entremos en esa presencia eterna, deleitándonos en el gozo de nuestro Señor, que ese día podamos estar delante de Pablo y decirle: Pablo, no corriste ni trabajaste en vano. Pablo, tu vida inspiró no solamente a los filipenses, tu vida inspiró a todos los que hoy estamos aquí a seguir corriendo esa carrera. Pablo, a través de tus cadenas, de tus azotes, de tus naufragios, del hambre que pasaste, del dolor que experimentaste, nuestros corazones fueron animados, fueron consolados, pero también fueron retados y confrontados. Que cuando estemos delante de Pablo podamos decirle: gracias, Pablo, porque no corriste en vano, ni trabajaste en vano. Tu carta no solo ayudó a resolver la división que había entre Bodia y Síntique, sino que ayudó a que miles de conflictos a lo largo de la historia fueran resueltos. No hagamos que el trabajo y la carrera de Pablo sea en vano, o al menos yo no quiero hacerlo. Entonces quiero que reflexiones en esto, y mientras pasan los muchachos de la alabanza, pero ¿qué es aquello que Dios te está pidiendo que hagas o dejes de hacer para ocuparte fielmente y de manera intencional en tu salvación? ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo que hoy dejes de hacer o que comiences a hacer para que comiences a ocuparte de tu salvación y entonces puedas convertirte en un reflejo del carácter, de la mente, de las prioridades de Jesús, y que a través de eso anuncies sus virtudes, su amor, su gracia, su misericordia, su compasión? ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo? Medita en eso.